amor por la patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar. Francisco Bravo asumió el viernes pasado como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Lleva algo así como 16 años en el Ministerio Público y en entrevista con la unidad de investigación de algunos medios contó cuáles serán los alcances de su administración. Aclara si los fiscales tienen o no sobrecarga de trabajo, la politización en los nombramientos, la red del narco y el rol de sus colegas para investigar los casos de violencia en la Araucanía. Esto han hecho lo que han podido, dice. Tienen escasos recursos, agrega. El viernes de la semana pasada asumió la nueva directiva de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, a la cabeza quedó el perseguidor Centro Norte Francisco Bravo, de probados 16 años de trayectoria en el organismo y larga experiencia, lamentablemente, en casos, no sé, de violaciones de los derechos humanos. Esto a mí ya me empieza... Cuando yo escucho la palabra derechos humanos, lo relaciono inmediatamente con la ultraizquierda chilena, lo relaciono inmediatamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, para mí, esto que digan que tiene una vasta experiencia en casos de violaciones de derechos humanos es como que me huele a que no va a ser eficiente ni va a investigar en profundidad la realidad, por ejemplo, de lo que pasa en la Araucanía, como va a partir. No es la primera vez que lidera la gremial de los fiscales. De hecho, fue quien la dirigió cuando nació en el año 2007. Bravo llega al cargo con énfasis en mantener las buenas relaciones con la Fiscalía Nacional, marcando una diferencia de entrada con la administración anterior de Claudio Uribe. De hecho, el titular Jorge Abbott lo llamó el sábado 1 de mayo para felicitarlo por el triunfo y pocos esconden que bajo su mandato las cosas avanzarán mejor que antes. Veremos. De hecho, el titular Jorge Abbott, como les dije, lo llamó para felicitarlo y esto ya... Ahora, le preguntan si el Ministerio Público actualmente está aislado. Y él dice que yo diría que está en una situación compleja desde el punto de vista de su imagen y de alguna manera no hemos sido capaces de establecer más puentes, más diálogos y acuerdos y la coordinación interinstitucional que siempre es un valor agregado. Y hoy hay que retomar esas coordinaciones y obviamente también con las policías, el Poder Judicial, entre otros, para abordar, por ejemplo, la congestión de causas que se ha producido por la pandemia en materia penal, porque hay un atraso de cerca de 2 años para ponerse al día. Por eso, como institución, debemos tratarlo como un tema de Estado, dice. ¿Y cómo se hace aquello?, le pregunto. Él dice, la Fiscalía creo que debe tomar un rol mucho más activo y participar en esa articulación de acuerdos, diálogos, mesas de trabajo para que el servicio de justicia, que es lo que interesa, le llegue a la gente de manera oportuna y sea un servicio de calidad. Eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? Así que la Fiscalía sea un servicio de calidad, porque vemos como en muchas oportunidades los carabineros, como siempre, detienen a los delincuentes y resulta que porque los fiscales no hacen bien su pega, no adjuntan las pruebas, finalmente en el juzgado de garantía los mandan para la casita. Jaye Propiedades, profesionales y efectivos, venta y arriendo. No pierda tiempo, contáctese con Jaye Propiedades y podrá rápidamente solucionar su problema de arriendo o venta. Jaye Propiedades. ¿Cuáles serán los alcances de la administración que liderará en la Asociación Nacional de Fiscales? Él dice, yo quiero enfatizar la generación de acuerdos y diálogo, aunar voluntades del gremio y la institución. No estamos en un momento para agudizar las diferencias, las distancias que se han ido generando en el último tiempo. Nosotros no estamos para darnos gustos personales y claro, también es importante que existan más recursos, es decir, más fiscales, más abogados, más equipos de trabajo, más capacitación, pero lo anterior siempre en función de hacer un mejor servicio de justicia, una mejor calidad de servicio. Y en eso nosotros no podemos negarnos a conversar con las autoridades que sean. Ahora le preguntan también,
Y también con el fiscal nacional se lo pregunto, es decir, la relación que va a tener con el fiscal nacional Jorge Abbott. Por supuesto, aquí no hay que personalizar, se debe hablar con el fiscal nacional actual o con el que venga. Con ello hay que sentarse a conversar, generar puntos de acuerdo y avanzar también en los temas de la institución, pero también lo que tienen que ver con los que preocupan al gremio. ¿Cuáles son esos los temas que preocupan al gremio de los fiscales? El sistema de responsabilidad administrativa de los fiscales. Creo que es muy deficitario y no está al día en el estándar del debido proceso. Las compensaciones y descansos de los colegas en regiones que hacen turnos de 24 horas cada 3, 4 o 5 días y no descansan al día siguiente o bien carecen de un mecanismo de compensación. Eso obviamente hay que resolverlo a través del diálogo, buscar los mecanismos reglamentarios que correspondan y existiendo la voluntad eso se puede hacer. Eh, Públicamente la figura del juez es más reconocida que la de un fiscal como autoridad del Estado. A su juicio, ¿por qué se produce esta percepción?, le preguntan. Yo creo que hay varias razones. Tiene que ver que el sistema acusatorio en Chile tiene un carácter muy adversarial. Hace que el fiscal sea una especie de parte del proceso penal, lo que se contradice con el principio de objetividad, por lo menos durante la etapa de investigación, en que el fiscal es una autoridad que tiene a su cargo la investigación penal, el ajustarla al principio de la legalidad, y en el juicio la fiscalía pasa a ser una parte más en contrapeso con la defensa y el que resuelve conflictos es la autoridad jurisdiccional, toma la decisión, entonces sobre ellos está el juez y por eso aparece esta autoridad que por sobre los intervinientes dentro de los cuales están los fiscales. La rebelión de los fiscales contra Abbott exige mejor trato y renuncia de directora ejecutiva. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es su opinión?, le pregunta. Eh, yo creo que falta también explicar cuál es nuestro rol. Muchas veces se confunden los roles de la fiscalía con el juez, en fin. Pero eso también tiene que ver con una política comunicacional más dinámica que vaya explicando cuál es nuestro rol a la gente en general, como si fuera parte de la educación cívica tan necesaria para el contexto histórico que estamos viviendo. Primero que todo tenemos que mejorar y en todos los ámbitos tenemos que avanzar en la modernización o más bien en la adaptación del Ministerio Público a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Además hay que tener en cuenta que la digitalización llegó para quedarse. Tenemos a muchas fiscalías trabajando con papel y con carpeta física. Se abre un nuevo punto, tenemos que tener un sistema más moderno y dinámico. No tenemos uno de carácter anual que nos exija tener 80 horas de capacitación, por ejemplo. Eso hay que resolverlo, pero ese colega que se capacita debiera estar solo concentrado en ello. Y otro punto es que debemos explicar por qué se toman las decisiones que se adoptan. El 50% de las cosas que hace el fiscal hoy día se dedica a cuestiones de carácter administrativo y el otro 50% se dedica a investigar y litigar. Y esa mitad que no dice relación con su giro perfectamente podría solucionarse con los equipos administrativos. Está también la queja de los colegas, de los fiscales, de que falta apoyo administrativo. Hay fiscales que están trabajando muy solos y yo tengo la mejor disposición a colaborar en esto, porque eso no solo va en beneficio de la institución y el gremio, sino de entregarle a las personas una mejor calidad de justicia. En fin, este es un tema bastante largo, pero en que acá lo importante yo creo que está en una política que venga y en órdenes que vengan directamente del fiscal nacional Jorge Abbott, es decir, con todo el respeto que me merece este señor que es finalmente el nuevo presidente de la Asociación de Fiscales eh, y que está también alertando por la falta de recursos y por la precariedad en la cual trabajan los fiscales y diciendo que los fiscales cumplen en forma también recurrente funciones administrativas y que esas funciones administrativas podrían cumplirla gente dedicada a la administración, es decir, administrativos, y dejarlos a ellos principalmente a cargo de las investigaciones. Mira, esta podrá ser considerado tal vez una excusa, pero si vamos al problema de fondo, los fiscales actualmente no están haciendo muy bien su pega. Es decir, podemos ver cómo los carabineros toman detenidos a muchos malhechores y posteriormente resulta que los fiscales no hacen un trabajo de investigación profunda y no adjuntan los datos necesarios cuando se hacen
el control de detención en el juzgado de garantía. Entonces, frente a esa situación, los jueces de garantía no tienen otra opción que dejar a los malhechores libres en muchas ocasiones porque los fiscales no han hecho su trabajo. Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Son faltas de recursos? ¿Son faltas de personal? ¿Son faltas de recursos económicos? ¿Son faltas de recursos administrativos? ¿O es lo que yo creo falta de una determinación de lograr que finalmente los delincuentes vayan donde tienen que ir, que es ser declarados peligro para la sociedad, no es así, y ser encarcelados? Podríamos decir que aunque los fiscales no sean capaces, por falta de personal, por falta de recursos, de representar bien a las víctimas frente al tribunal de garantía, pero podríamos exigirle que cuando a las pocas cantidades de víctimas que pueden representar, que lo hagan con fuerza, con determinación, porque no podemos seguir o no se pueden seguir excusando en falta de recursos, en que están trabajando mucho para no cumplir la labor fundamental que les ha encomendado el país, que es ser un órgano persecutor, el encargado de adjuntar pruebas, de investigar para que, para que las personas que son consideradas un peligro para la sociedad queden allí tras las rejas, que es donde tienen que estar los malvivientes y los malhechores. JK Juan Carlos Gómez Escobar.